El nuevo Estatuto Básico del Empleado Público solo puede considerarse como una traición a los trabajadores temporales de la Administración, que es contrario a la normativa comunitaria. CERES Abogados ha tenido acceso al nuevo texto que propone el Gobierno del EBEP y la conclusión realmente no podía ser más negativa sobre lo que se propone, sobre los tres aspectos clave que durante los últimos años han venido siendo más conflictivos en relación con esta cuestión. Tanto sobre lo que son las medidas para evitar el abuso en la contratación temporal, como también en relación con las medidas de consolidación o estabilización de empleo y también la sanción efectiva que se realizaría o se produciría ante esta situación de abuso. Entrando por el primero de estos puntos, que sería las medidas frente al abuso, debemos decir que la única medida prácticamente que se propone por parte del Gobierno es que los contratos o los nombramientos de carácter interino que tengan una duración superior a los 3 años, pues serán considerados como, a partir de ese momento, contratos o nombramientos con una duración inusualmente larga. ¿Qué supone esto? Pues que, tal y como viene recogido en el texto, a los 3 años de realizado ese nombramiento de carácter interino, se debe haber procedido a la publicación de la convocatoria. Por lo tanto, la duración máxima es 3 años para llevar a cabo la convocatoria del proceso selectivo y una vez efectuada esta, pues el nombramiento de interinidad puede durar lo que dure la cobertura del puesto de trabajo en ese proceso de selección. Aparte de esto, lo que también propone el Gobierno es ampliar, sin embargo, la duración de los nombramientos de acumulación de tareas, que pasan de 6 meses a 9 meses, con lo cual lo que hacemos no es más que perpetuar la precariedad y la temporalidad en el empleo público. Por lo que respecta a las sanciones frente a esta situación de abuso, la única medida que propone el Gobierno, lejos de lo que dice Europa, es establecer una indemnización de 20 días por año trabajado con el tope de 12 mensualidades. Como hemos dicho, Europa propone que esta medida no es una sanción realmente efectiva, sino que deberían adoptarse otras medidas que apuesten por la estabilidad en el empleo. No es así lo que propone el Gobierno, y es que aún por encima esta indemnización que se propone tendría ciertos límites que son claramente irregulares y contrarios a la normativa comunitaria. El primero de ellos, que únicamente se tomaría en consideración el último nombramiento o contrato de carácter interino, obviando, por tanto, la posible acumulación o sucesión de vínculos de carácter temporal que se haya producido con carácter previo. Además, el cálculo se afectará atendiendo única y exclusivamente a las percepciones salariales de carácter fijo, con lo cual se excluye del cálculo, por ejemplo, a las productividades o las gratificaciones por servicios extraordinarios, que también forman parte de los salarios que percibe el trabajador y, por tanto, de su base de cotización. Y lo más decepcionante tal vez sea aún por encima pues, la situación que se propone en cuanto a la estabilización del empleo temporal. Lo que establece el Gobierno es que deben llevarse a cabo procesos de estabilización de las plazas, no de las personas, que deben ser convocados como fecha tope en el año 2022 y ejecutados y completados en el año 2024. Por lo tanto, la situación de temporalidad que quiere el Gobierno es extinguir y finalizar todos los contratos temporales antes del año 2024. Estos procesos que se proponen de estabilización son procesos de acceso libre, por lo tanto no propone ningún tipo de proceso restringido o favorable a los trabajadores temporales, van a ser de oposición y de concurso-oposición, donde la fase de oposición se puntuará con al menos un 60% de la nota y donde además habrá que superar esa fase de oposición para poder pasar a la fase de concurso. Además, será obligatorio, para poder acceder a esa eventual indemnización, será obligatorio haber aprobado al menos una de las pruebas selectivas que se propongan en esta convocatoria. Si no se supera una de esas pruebas selectivas, directamente el trabajador será excluido de las bolsas de contratación que se constituyan, con lo cual no solo se está precarizando el empleo en el sentido de mantener la temporalidad, se están abonando indemnizaciones muy pequeñas y con cálculos contrarios a la ley, sino que aquellas personas que no sean capaces de aprobar al menos uno de los exámenes directamente quedarán impedidas para volver a contratar o volver a prestar servicios en la administración pública hasta que se haga un nuevo proceso selectivo. Y además se establece que aquellas personas que no participen en los procesos selectivos no serán indemnizadas. Esto es especialmente grave también porque habrá personas que por sus circunstancias personales, por ejemplo, por una situación de embarazo, por una situación de una enfermedad que coincida con la fecha de realización del examen, no puedan presentarse al mismo. Pues esto es claramente discriminatorio y lo que dice el Gobierno es que estas personas que por una causa meramente temporal o por un problema personal o familiar no puedan acudir al examen, no solo habrían sufrido una situación de abuso en la temporalidad, sino que tampoco serían indemnizadas a pesar de haber sufrido esa situación. Por lo tanto, nuestra valoración del EBEP no puede ser más que negativa. Entendemos que es una bofetada a los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad
y, como ya anticipamos muchas veces desde esta firma de abogados, la solución, por desgracia, no vendría desde la política. Llegados a este punto, consideramos que la única salida viable para toda esta situación es la vía judicial.